capítulo 6, versículo 16 al 18. Vamos a ver este texto de hoy, Mateo 6, 16 al 18. Lea conmigo y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendito Dios, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos compartiendo. Es un gozo todo lo que estamos recibiendo en este tiempo. Te ruego que ahora dirijas este tiempo de exposición bíblica, que me des sencillez y claridad para poder exponer y que abra nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Ruego de tu sostén y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es: ¿deben hoy los cristianos ayunar? En esta tarde vamos a hablar acerca de un asunto que a veces ha generado diferentes opiniones, incluso a veces controversia entre los cristianos. Se trata del ayuno. Si bien la Biblia tiene varios ejemplos de personas ayunando, y en general esta práctica en la Biblia es mencionada como positiva, a muchos se les genera la siguiente duda: ¿actualmente tenemos que ayunar? ¿Es necesario hacerlo? Y si es necesario, ¿por qué? Bueno, creo que en este sermón vamos a tratar de dilucidar un poco esos interrogantes. Pero incluso por sobre estas preguntas o estas dudas, lo que más vamos a analizar es lo que Jesús trata en esta porción, esta sección de su Sermón del Monte. La manera correcta en la que sus discípulos tienen que actuar cuando deciden ayunar para entonces poder ser recompensados por Dios. ¿Por qué Jesús le pone tanto énfasis a eso? Bueno, evidentemente porque aunque era un hábito muy común en aquel entonces, los líderes religiosos y el pueblo también en general no lo estaba realizando de un modo que agrada al Señor. Estaban actuando con hipocresía, queriendo reflejar una supuesta piedad que, como Jesús denuncia, no era tal. Pero Jesús, sobre todo, al enseñar esto, lo que más buscaba era que no quería que aquellos que le siguieran a él imitaran esa forma de proceder tan fea. Y por eso indica específicamente las actitudes correctas para las ocasiones, como dice aquí, cuando ayunes. Creo que el pasaje de hoy puede ser de mucha edificación para nuestras vidas al entender respecto a la voluntad de Dios en este asunto. Hace tiempo varios hermanos me han preguntado sobre este tema, entonces creo que está bueno ver lo que la Biblia nos habla. Y a su vez poder revisar un poco a través de la Escritura de por qué es algo bueno que en este tiempo también, tan como en aquellos días, se puede apartar un tiempo para dedicarnos al ayuno. Así que por todo esto te animo a prestarme atención. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes deben ayunar sin hipocresía para ser recompensados por Dios. ¿Cómo lo logran? El pasaje presenta dos formas: no demostrando a los demás que están ayunando, sino, en cambio, enfocándose en el Señor. ¿Está bien? Vamos a ver entonces la primera forma, la que mencionaba recién: no demostrando a los demás que están ayunando. Luego de brindar conceptos específicos en cuanto a cómo orar, Jesús prosigue en esta sección del Sermón del Monte hablando acerca de otra práctica que para aquel entonces se había desvirtuado para mal. Lea nuevamente conmigo ahí en su Biblia, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Revisemos algunas cuestiones de este versículo para entender la enseñanza de Jesús. Lo primero que menciona, dice, es cuando ayunéis. Como podemos ver, hermanos, en toda la Biblia, la práctica del ayuno era algo muy común entre los creyentes, también entre los judíos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya hemos observado también que este tema es el tercero en la lista de cosas que el Señor Jesús trata de corregir, ya que el pueblo en general se había desviado de la voluntad de Dios, aunque la enseñanza de la Escritura
era clara. Primero habló, ¿se acuerdan? Capítulo 6, versículo 2 al 4, en cuanto a ayudar a los que estaban en necesidad de manera correcta, alejado de la hipocresía. Luego mencionó, capítulo 6, versículo 5 al 8, acerca del asunto de la oración y también guardarnos de orar sin hipocresía. Ahora bien, la diferencia en este caso es que se trata acerca de una cuestión que, a diferencia de los otros dos, de ayudar al necesitado y orar, no era una práctica ordenada por Dios de manera directa. Las Escrituras sí, y en repetidas ocasiones nos mandan a ayudar a los demás. Fíjense, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. También la Biblia en repetidas ocasiones nos ordena, nos manda a orar. Simplemente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, es claro y dice, orad sin cesar. Y luego incluso Pablo pide en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Pero en el caso del ayuno no nos presenta la Biblia ni tiempos, ni habitualidad, ni forma, ni motivos específicos al ayunar que debamos respetar sí o sí, porque si no estaríamos pecando. La única mención explícita de Dios mandando ayunar fue dado a Israel para una ocasión especial en el año que ellos tenían que cumplir, que era en el día de la expiación. Allí en Levítico capítulo 16, versículo 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, es un mandamiento. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre nosotros. En esa fecha todo el pueblo debía, dice ahí el texto, afligir su alma. Esta, según los eruditos, es una expresión hebrea que incluía el renunciar a la comida como un acto de abnegación. Pero para la Iglesia, esta conmemoración, el Día de la Expiación, ha quedado sin efecto desde que Cristo fue ofrecido como sacrificio perfecto y suficiente. Considerando entonces que ya no se necesita ofrecer más animales como víctimas por el pecado, debido a que el Hijo ya ha cubierto toda la deuda, esto ya lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? En Hebreos, especialmente Hebreos capítulo 10, por ejemplo. Se entiende entonces que en este caso ese mandato, el del Día de la Expiación, ya ha caducado desde el momento que esa fecha especial, el Día de la Expiación, ya cesó. No volvemos a celebrar año tras año, ¿se acuerda que explicaba el autor de Hebreos cómo hacía falta en aquel tiempo? Porque Cristo ha ofrecido su cuerpo una vez y para siempre. Entonces, dado que Dios no lo ordena en ninguna otra parte de la Escritura, ayunar es diferente en un sentido a orar o ayudar a otros. Ahora, si bien la Biblia en muchas ocasiones habla de forma favorable en cuanto al ayuno, no hay otra mención de que Dios lo requiera, como si fuera un mandamiento, como decíamos, orar o ayudar a los necesitados. Así que el punto, digamos, en esto, es que el deseo de ayunar debe surgir siempre de la voluntad del creyente, de algo que voluntariamente el creyente quiera hacer, y no de un deber espiritual que deba cumplirse con regularidad, como sí acontece, como decíamos, con la oración y con la ayuda. En todo caso, se busca aprovechar el tiempo del ayuno como algo que glorifica a Dios y que edifique espiritualmente. Más adelante igual vamos a hablar un poquito más acerca de su utilidad. Todavía no vamos a enfocar en eso, sino simplemente estoy haciendo una introducción. En segundo lugar, enfocándonos ya en el pasaje nuevamente, notamos el modo en cual no debía realizarse el ayuno. Dicen, cuando ayune, dice nuestro texto, no sean austeros. Una palabra muy poco utilizada en el Nuevo Testamento, solo en 2 ocasiones. El término en el original, austeros, es skutropos. Es la idea de alguien que pone cara triste o que su semblante refleja tristeza. En la Reina Valera se traduce austeros, pero fíjense que Biblia de las Américas lo traduce más claro. Dice, capítulo 6, versículo 16 en Biblia de las Américas, y cuando ayunéis, dice, no ponga cara triste. Ahí está, más fácil, ¿no? Y en otro pasaje, ya nuevamente en Reina Valera, en Lucas capítulo 24, versículo 17, se usa nuevamente esta palabra y ahí sí se la traduce de esta manera. Fíjense, cuando iban en camino de Emaús, y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿Y por qué estáis tristes? Aquí utiliza la misma palabra que utiliza Reina Valera para austeros. Entonces, es eso lo que significa la palabra. Poner una cara triste, estar entristecido. Ahora bien, en sí mismo, entendemos que el hecho de manifestar en el rostro malestar o que uno esté triste no tiene nada de malo. A veces estamos tristes y nos ponemos mal. Es parte de la vida pasar momentos de aflicción y en esos momentos de aflicción que nuestra cara refleje tristeza. ¿Cuál era entonces el problema? Bueno, que muchos en Israel, cuando ayunaban, a propósito, adrede, ponían, como diríamos nosotros, cara larga, se ataviaban o modificaban su manera de conducirse como para que todos al verlo se dieran cuenta de que estaban ayunando. Ese era el problema. Esto se veía de forma clara según Jesús, porque ellos, dice, demudaban sus rostros, cambiaban, de forma tal que todos supieran que estaban en ayuno. La gente veía y decía, este está ayunando por cómo está actuando. Un historiador nos da mayor detalle de esto. Creo que son útiles sus palabras para entender el contexto y lo que estaba aconteciendo en este momento. Fíjese, este historiador dice lo siguiente: al ayunar solían usar ropa vieja, a veces destrozada o deliberadamente rota y sucia. Se desalineaban el cabello, se cubrían con cenizas y tierra y hasta se maquillaban a fin de verse pálidos y enfermizos. Dice también este historiador, muchos fariseos ayunaban 2 veces por semana, tenemos una mención ahí en Lucas 18:12, generalmente en el segundo y el quinto día de la semana. Afirmaban que eligieron estos días porque eran los días en que Moisés hizo los 2 viajes al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Pero esos días pasaron a ser también los principales días judíos de mercado, cuando ciudades y pueblos se abarrotaban de agricultores, mercaderes y compradores. Dice, por tanto, este historiador, eran los días en el que el ayuno público tendría las mayores audiencias. Justo caía el día que había más gente en la calle, justo caía el día cuando en general los líderes religiosos más ayunaban. Luego explica lo siguiente este autor, hipócritas viene de una palabra griega para la máscara que los actores usaban con el fin de representar cierto personaje o estado de ánimo. En lo que refiere al ayuno, algunos judíos hipócritas literalmente recurrían al arte dramático. Muy claro, ¿no? Por lo tanto, al igual que como con la ayuda al necesitado y con la oración, un hábito piadoso y humilde como era el ayuno, se convirtió en una práctica utilizada para alimentar el ego personal y el orgullo espiritual. No se alimentaban con comida, pero sí alimentaban su propio pecado. Nada que ver con la meta original del ayuno. Por todo esto es que Jesús decide tomarse un tiempo de su sermón para confrontar con dureza a lo que el ayuno en general se había convertido en aquellos días. Los que ayunaban de esta manera, según Jesús, eran unos hipócritas. Y por ende, entonces, la instrucción del Señor era directa. Él le dice a la audiencia, y en particular a aquellos que estaban dispuestos a seguirle fielmente, aquellos que se iban a identificar como sus discípulos, no debían imitar esta actitud. Tenía que haber una diferencia de cómo ayunaba los líderes religiosos y el pueblo en general. Tenían que alejarse de toda clase de hipocresía que incluía guardarse de andar queriendo de alguna manera ventilar de forma pomposa cada vez que ayunaban para que otros lo pudieran notar. ¿Cuál es el resultado que iban a obtener si imitaban esta mala manera de proceder? Bueno, la misma que alcanzaban aquellos hipócritas que ayunaban así. Jesús declara, de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. El elogio o el reconocimiento de los demás era algo que probablemente quien demudaba el rostro para demostrar que estaba en ayuno, probablemente iba a conseguir. Es probable que iba a cosechar buena fama, el ser distinguido con una buena reputación por parte de quienes lo vieron. Iban a decir, no, este es alguien, un gran ayunador, porque siempre se ve que él está ayunando. Y eso era lo que iban a conseguir. Pero la realidad es que era todo lo que iban a obtener. Porque el Padre Celestial, dice Jesús, no va a recompensar a quien ayune de esta forma,
Así como tampoco lo va a hacer con quien ora con hipocresía o como quien ayuda a los necesitados con hipocresía. No lo va a recompensar. Porque aunque esta gente busque mostrar una supuesta piedad, es posible que a quienes los rodean los puedan engañar. Pero a Dios, que conoce todas las cosas, nadie lo engaña. Él no se deja engañar por nadie y sabe cuáles son nuestras intenciones cuando hacemos algo, el de todas las personas. Y así como Dios no toleraba a aquellos religiosos que desde su superficialidad obraban hipócritamente, tampoco se va a agradar ni va a recompensar a ningún integrante de su pueblo que copie esta clase de actitudes, porque Él no cambia. Si un líder religioso, un hipócrita, un no creyente, actuaba con hipocresía y no iba a ser recompensado por Dios, siendo un cristiano genuino, un discípulo fiel, pero actuando con hipocresía, tampoco iba a ser recompensado por Dios. Por lo que entonces, si esto es así, entonces cada discípulo de Cristo tiene que atender esta advertencia del Señor. Nadie la debe ignorar. ¿Por qué es tan útil entonces esta exhortación? Bueno, aunque no se dice de manera directa, creo que lo podemos llegar a imaginar. Porque ya lo hemos hablado varias veces en esto. En la lucha con la cual cada discípulo de Cristo se puede encontrar de no ceder a la tentación de actuar con hipocresía, un recurso que ayuda mucho a evitar tropezar es que cuando ayune no busque maneras en las cuales los demás puedan advertir que lo estén haciendo. Por eso es bueno este recurso, porque la lucha vamos a tener. Va a estar ahí. Bueno, tienen que procurar todo lo contrario. ¿Qué deberían hacer? Bueno, Jesús a continuación brinda una buena idea. Dice, pero tú, versículo 17, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Qué significa esto? Bueno, tanto el ungirse la cabeza, algo que nosotros no utilizamos, pero en aquel momento sí, como lavarse el rostro también, eran maneras de asearse comunes en aquel tiempo. Por lo que se entiende que lo que el Señor está indicando básicamente es que en cambio de poner cara triste o de mudar el rostro, lo más sabio para evitar que otros se den cuenta que estaban ayunando era actuar con la mayor normalidad posible durante el tiempo del ayuno. Lávate la cara, no te maquilles, no hagas nada, digamos, que demuestre que alguien pueda llegar a imaginarte o suponer que estás ayunando. Sí, todo lo contrario. Lo más normal. Arreglarse y asearse era todo lo opuesto a lo que los hipócritas hacían a la hora de ayunar. Era actuar de la forma más simple que se pueda, como para que nadie pudiera notar a quién estaba ayunando de quién no lo estaba haciendo. Sería como pararme hoy y que mira a todos ustedes, y si hay alguien aquí que estuviera ayunando, yo no pudiera detectarlo, porque para mí se ven todos más o menos parecidos. No hay nadie que esté así, así con la cara todo despeinado. No haríamos eso. Es la búsqueda de pasar desapercibido, de ser discreto. Es un concepto similar a lo visto anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando ayudes a un necesitado, en lo posible veíamos qué cosa, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Se acuerdan? El mismo concepto al orar, ¿se acuerdan? Mejor hacerlo en tu pieza, cerrada la puerta, antes de hacerlo en la esquina, a la vista de todos. Bueno, lo mismo el caso de cuando ayunes. Mejor es actuar con normalidad que andar con cara de estoy ayunando. Ese es el punto. Siempre la mayor discreción es mejor. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque eso entonces colabora con guardarnos de la hipocresía. La primera forma que el pasaje presente de cómo los creyentes logran ayunar sin hipocresía y así ser recompensados por Dios es no demostrando a los demás que están ayunando. Que en lo posible nadie se entere. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Padre desea. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, esta información seguramente era de mucha utilidad para la audiencia de Mateo, como lo puede ser para nosotros. Si bien todavía no hemos visto cuáles pueden ser propósitos vigentes para que los cristianos ayunen actualmente, algo sí queda claro con lo que hasta acá vemos. Si detrás de una acción piadosa
hay una motivación pecaminosa, como puede ser, por ejemplo, como vemos acá, la hipocresía, entonces, aunque esa obra sea buena a los ojos de los demás, ¿cómo va a ser para Dios? Algo que no le va a agradar. Es un concepto importante este. Quizá esta declaración puede generar duda, pero a ver, pastor, no siempre me siento del todo motivado para bien, ¿no? Para hacer buenas obras. Ahora, aunque no siempre me sienta motivado, eso quiere decir que si no tengo una gran motivación, lo que hice para el Señor, bueno, ¿no sirvió para nada? Bueno, déjame aclarar eso. No siempre sentir, entre comillas, o tener ganas es la condición imprescindible de una buena obra. Un creyente puede no estar motivado o sentir ganas de hacer algo bueno, pero como hemos visto ya varias veces, si por fe cumple con la voluntad de Dios, lo que haga va a ser correcto, aunque a veces no tenga todas las ganas. Lo que Jesús está tratando acá es otra cosa. Aquí no es falta de motivación, de ganas o de deseos por ayunar, sino en cambio un deseo interior errado o pecaminoso. Es hacer algo bueno, pero motivado por algo malo. En este caso, que te elogien, que te reconozcan o que te feliciten. Ahí, en esa ocasión, no falta motivación. Hay una motivación, pero es pecaminosa. Esta es la diferencia para entenderlo. Esto es lo que Dios desaprueba y hace que esa obra, aunque pueda parecer buena, se torna infructuosa porque Dios no la aprueba. Por otra parte, surge otra reflexión importante. Hermanos, en cuanto a la lucha contra el orgullo espiritual, en la cual tendemos a tener una opinión mejor de nosotros mismos, como estamos viendo ya varias veces, incluso algo tan noble como el ayuno, o incluso con el orar o ayudar o cualquier otra práctica de la piedad, puede ser usado como un medio para alimentar nuestro pecado. Por eso tenemos que estar atentos. Por ende, la enseñanza de Jesús nos confronta. Tenemos que evaluar cada tanto qué nos motiva a hacer lo que hacemos. Tenés que evaluar, ¿por qué hago lo que hago? Sea lo que sea que estés haciendo. Quizás las preguntas que te podés hacer es, ¿cambiás de actitud cuando otros te ven? ¿Qué pasaría si al ayunar o hacer otra cosa buena nadie te viera? ¿El entusiasmo sería el mismo? ¿El deseo de honrar a Dios sería el mismo? ¿El gozo sería el mismo? Yo creo que tenemos que guardar, por favor, nuestro corazón de la hipocresía, hermanos, porque es una semilla que se puede implantar en cualquier momento. La segunda manera entonces que hablábamos era, en cambio, enfocándonos en el Señor. El pasaje prosigue con el Señor resaltando la actitud positiva cuando un creyente decide ayunar. Luego de animar a ungir la cabeza y a lavarse el rostro para no mostrar a otro que estás ayunando, a continuación resalta el foco o la dirección correcta del ayuno. Dice, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Bueno, hay algo que acontece, como dijimos, en el corazón de un hipócrita. Cuando hace gala de su supuesta piedad, al procurar ser visto y reconocido por otros, lo que hace entonces no es para Dios. Aunque él quisiera afirmar que sí, pero no es para Dios. Aunque diga que ayuna para Dios, que ora a Dios o que ayuda a los necesitados para que el Señor sea glorificado, si lo hizo con hipocresía, todo lo hizo para sí mismo, no para Dios. Fue para su propio provecho, fue para que otros lo admiren y que así su ego se alimente. Pero de algo puede estar seguro en el caso del ayuno. Su ayuno, si fue con hipocresía, no fue para Dios. Porque ni el Señor está interesado en lo que hizo esa persona, ni la persona que realizó el ayuno o la oración o la obra de caridad lo hizo para Él. No hay ahí manera de compatibilizar esas cosas.
En cambio, cuando el cristiano verdadero ayunó, oró o hizo cualquier otra obra buena, despojado de toda hipocresía, en definitiva podemos asegurar que el foco central habrá sido justamente el Señor. Pero incluso creo que con el ayuno es hasta más especial, es un hábito que por definición se enfoca en la comunión y devoción que tenemos hacia Él. Por eso ayunamos discretamente para que otros no nos vean, porque de manera básica el foco está puesto en el Padre Celestial, aquel al que lo encontramos en lo secreto, como dice aquel texto, o sea, en la intimidad de la comunión con Él. Cuando el ayuno entonces del cristiano se enfoca en el Señor, entonces va a estar ayunando de la manera correcta. Pero Jesús no se detiene ahí, avanza y deja una promesa para todo aquel que ayune como se debe. Dice, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Así como vimos ya en los pasajes anteriores, el concepto en público no aparece en los mejores manuscritos, así que esa parte no lo tomamos. Pero dejando de lado eso, podemos preguntarnos, ¿cuál es la recompensa que podemos esperar, que nos promete el Señor? Bueno, Jesús nos da detalles, pero aunque Él nos los da, no es extraño suponer, por un lado, que se trata de que cuando las metas del ayuno son apropiadas, podemos recibir, al igual que pasa con los ejemplos bíblicos, respuesta del cielo. Tal vez guía, fortaleza, cuidado y mayor intimidad y dependencia de Dios, por ejemplo, lo cual es precioso de saberlo. También sabemos que la promesa va más allá del tiempo actual. Por 2 Corintios 5:2 sabemos que el Señor recompensará a cada creyente por las buenas obras que hayan hecho. Así dice, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto incluye, evidentemente, cuando un cristiano está ayunando de manera adecuada. Pero, aunque las recompensas en este tiempo y en la vida eterna puedan ser variadas, hay una que creo que por igual cada creyente va a recibir y que por lo cual puede tomar esta promesa para sí. Cuando un creyente haga un ayuno apropiadamente, despojado de toda hipocresía, como vemos acá, va a estar agradando al Señor que lo salvó. Va a estar cumpliendo con su voluntad. Hermanos, para un hijo fiel no hay nada más precioso que saber y experimentar el agrado de Dios por haber cumplido con su voluntad. Incluso así, como vemos, este concepto está mostrado en la vida de Cristo. Para Jesús no había nada más importante que agradar a la voluntad de su Padre. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y su ejemplo nos motiva a hacer lo mismo, o intentar procurar seguir sus pesadas, de hacer todo buscando agradar a Dios. La segunda forma que el pasaje presenta de cómo logra a los creyentes ayunar sin hipocresía para ser recompensados por Dios es enfocándose en el Señor. Aquellos que actúen hipócritamente en esta área tal vez reciban recompensa de los hombres, pero no pueden esperar nada de Dios. Pero los creyentes que ayunen enfocados en el Señor, quizás no tengan ni el reconocimiento ni el elogio de los demás, pero sí van a ser recompensados por quien más importa. ¿Que quién es? Dios. Él sí los va a recompensar. Y eso es lo que realmente importa. Ahora, pienso que esta enseñanza que Jesús brindaba era algo que Mateo quiso transmitir también a su audiencia, por eso lo trae a colación en el Evangelio, para que no olvidaran este asunto. Es probable que, ya lo hemos visto en su momento, que la mayoría de los oyentes del apóstol Mateo provenían de un contexto judío. Por lo que entonces, si provenían de ese contexto, el ayuno era un hábito muy común para ellos. En su propia tradición estaba. Ahora, ¿qué es lo que deseaba el apóstol? Bueno, que pudieran continuar con esa práctica, pero cuidándose de no hacerlo con hipocresía.
Para eso entonces el hecho de pensar en actuar con normalidad y sobre todo teniendo siempre en mente que cuando ayunen lo tienen que hacer con el foco puesto en el Señor, iba a ser una herramienta más que importante que los iba a ayudar a librarse de la hipocresía que probablemente también en su contexto imperaba, así como en los días del ministerio terrenal de Jesús. Porque siendo honesto, si nos ponemos a pensar, hermanos, y a meditar, la religiosidad meramente superficial era un flagelo común, seguramente en la época de Mateo, como lo era también en la época de Jesús, y por eso lo menciona, pero también para todas las generaciones posteriores, incluida la nuestra. Siempre ha existido gente que lleva adelante una religiosidad superficial. Siempre habrá personas que se van a esforzar por hacer cosas de cristianos sin ser cristianos. Siempre va a haber personas así. Siempre habrá personas que fingiendo ser cristianas encuentran en las prácticas religiosas un caldo de cultivo para su pecado. Siempre va a ser así. Pero a la par, siempre habrá también incluso creyentes verdaderos que van a luchar por no ceder a la tentación de hacer de una práctica sana y piadosa como el ayuno o cualquier otra práctica un medio que de alguna manera intente inflar su orgullo espiritual. Siempre van a batallar con esto. Por eso es tan necesario que al ayunar, sea cual sea el propósito por el cual lo hagas, que siempre la motivación esté enfocada en Dios y no en querer atraer la atención de los demás hacia tu vida. En lo posible, cuando ayunes, las personas a tu alrededor no tendrían que darse cuenta. Pero también, sobre todo, que tu enfoque esté puesto siempre en el Señor. Como en todo lo que hagamos, digamos en sí, pero con el ayuno también. Esto te ayudará a batallar con la hipocresía y además la forma en la que serás recompensado por Él. La pregunta es, ¿acaso no vale la pena entonces obedecer aquí la enseñanza de Jesús ante esta realidad? Ahora, creo que bajo este concepto también de estar enfocado en el Señor, encontraremos respuesta a entender cuáles son los propósitos al ayunar y si, como hablábamos más al comienzo, es una práctica vigente en este tiempo. Considero, hermanos, que las Escrituras nos muestran que una de las metas centrales cada vez que se ayuna, o sea, cuando hablamos de ayunar es separar un tiempo particular para abstenerse de alimentos o de otros placeres de la vida que en sí mismos no tengan nada de malo, es justamente aprovechar esos momentos para poder estar dedicados a cultivar una relación más íntima con Dios. A ver, no es que por comer o disfrutar de otras cosas podemos perder eso, esa comunión con el Señor o una relación más íntima con Él. Pero al definir, por ejemplo, voluntariamente, por un tiempo puntual, no consumir ni deleitarse de aquellos alimentos que Él brinda, el creyente está reconociendo que Él es más preciado que el mismísimo sostén que necesita para vivir. La Biblia también nos muestra, nos da un montón de ejemplos de creyentes fieles que usaban el ayuno como un tiempo especial para fines específicos. Algunos, por ejemplo, utilizaron para fortalecer las oraciones, para buscar entonces llevarlo en oración. En Esdras 8:23 dice, por ejemplo, Esdras, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y dice, y Él nos fue propicio. Para otros fue útil para buscar la guía y ayuda de Dios. Fíjense en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En ocasiones no solo personas, sino iglesias enteras oraron para obtener la dirección de Dios al comenzar un ministerio, lo que refleja también el acto de ayunar, que puede ser individual o también grupal. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a los que los he llamado. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A veces se utilizó el ayuno como un modo de humillarse delante del Señor. Primera de Reyes, 21, 27, 29. Incluso el ayuno fue un recurso usado en tiempos de aflicción y de dolor, como menciona 2 Samuel
12, 16 y 17. Luego busque esos pasajes si quiere. Hay quienes han ayunado en ciertas circunstancias solicitando en ayuno y oración, el cuidado y la provisión de Dios, como menciona Esdras 8:21. Incluso se ven momentos de ayuno como gestos de adoración al Señor, Lucas 2:37. Así que, si bien los motivos pueden ser variados, la consigna central al ayunar es hacerlo con un propósito claro y que obviamente concuerde con los principios bíblicos. A ver, así como lo hacemos, ¿se acuerdan con orar? No oramos así cualquier cosa, sino con un sentido claro. Bueno, al ayunar debe haber un propósito claro, no ayunar por simplemente no comer y ya, sino con un propósito claro y que los principios que nos muevan a ese propósito sean los que la Biblia nos da. Otro aspecto importante del ayunar es que ese tiempo también pueda ser acompañado de oración. Como hemos visto en alguna de las lecturas, casi en cada caso, cuando se menciona un creyente ayunando, también se lo ve a la par orando. En conclusión, al notar los ejemplos numerosos de creyentes ayunando, nos podemos hacer la idea de que no es para nada algo lejano para los cristianos. Incluso si Jesús lo está presentando junto con las prácticas de ayudar a los necesitados y las oraciones, es evidente entonces que no tendría que ser algo inusual para el creyente. Así que lo que puedo responder del ayuno es que claramente tiene plena vigencia incluso para este tiempo. Eso que pienso que nos lleva a considerar otro asunto importante. Si no encontramos un mandato claro de ayunar, como sí lo vemos con orar y con ayudar al necesitado, ¿es entonces algo que indefectiblemente tenemos que hacer regularmente porque si no estaríamos pecando? Bueno, ya vimos acerca de eso que la respuesta es no. No es un mandamiento en la Escritura que tengamos que ayunar con regularidad. Pero eso no quiere decir que sea algo que tengamos que despreciar o no tener en cuenta. Si bien no se presenta como mandamiento, incluso Jesús mismo dejó sentado, o Dios por sentado, que sus discípulos lo iban a hacer. Fíjense, Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y de hecho, por algunos de los casos mencionados, sabemos que así fue, que luego que el Señor regresa al cielo, vemos a la iglesia, a los apóstoles y a los discípulos de Jesús en general ayunando. Así que entonces, el problema de no ayunar no tiene que ver con que sea una práctica que esté o no vigente o que sea o no sea importante. No creo que el asunto pase por ahí. Considero que probablemente el principal obstáculo por el cual algunos cristianos, o tal vez pocos, ayunan de forma cotidiana actualmente, es porque tal vez están demasiado ocupados, demasiado sumergidos en las cuestiones diarias de la vida actual, que pensar entonces en destinar un tiempo particular para ayunar les parece imposible, aunque incluso en el fondo quisieran hacerlo. Para otros es posible que tal vez la pereza les juegue en contra, como para pensar en que pueda ser útil, porque justamente ayunar implica tener que hacer unos cambios momentáneos en lo cotidiano y ese esfuerzo a veces no les gusta, o incluso tal vez para muchos creyentes el ayunar no es algo que hayan practicado porque hasta acá no se habían decidido a realizarlo. Bueno, sean cuales sean las causas o razones, no sería extraño notar que la práctica del ayuno esté bastante descuidada por muchos cristianos. No voy a preguntarle, pero probablemente muchos nos hayan tomado un tiempo últimamente para ayunar. Es claro que pongo aparte a aquellos que por razones de salud tal vez no pueden hacerlo. Incluso no creo que sea algo bueno en el ayuno el rechazar agua o algún otro líquido al ayunar, ya que restringir eso puede ocasionar algún problema físico. El tema es que muchos que podrían ayunar no lo hacen. Tal vez para aquellos que provengan de contextos carismáticos les genere cierto prejuicio el ayuno,
a causa de que en esos ámbitos se le ha dado como una trascendencia mística o especial al ayuno. Muchos dentro del ambiente carismático enseñan, afirman que ayunar de modo asiduo un montón de veces, incluso al punto de llegar al ascetismo, provee de algún tipo de poder espiritual especial o que es un medio que infunda capacidades espirituales mayores. Bueno, eso es un error. La Biblia no habla de eso. Pensar que el ayuno me puede dar un tipo de poder especial es lo mismo que pensar que porque una vez ore, entonces mi vida espiritual va a desbordar especialmente de fe o de poder de Dios. No funciona así. Así todo, que haya muchos que debido a un mal entendimiento respecto al ayuno lo enseñen de manera correcta, no quita el hecho de que en sí mismo el ayuno sea algo que es bueno y que es provechoso para los cristianos. Jesús no está hablando favorablemente del ayuno aquí y generalmente en la Biblia se lo habla de manera favorable. A veces sí se lo habla de manera desfavorable porque el pueblo ayunaba pero lo hacía mal. Ahora, tal vez algunos estén pensando, pero pastor, me encantaría hacerlo, pero no estoy seguro de cómo arrancar. Bueno, lo que podría decirle a quienes están pensando llevar a cabo un ayuno por primera vez, o tal vez después de mucho tiempo, es que es sabio primero planificar ese tiempo especial, junto con considerar previamente la meta por el cual lo van a llevar a cabo, e incluso si pueden a veces tal vez las actividades a las que te vas a dedicar durante el ayuno. Algunos incluso yo creo que piensan que debido a sus muchas ocupaciones durante la semana, tal vez les sea complicado ayunar y piensan solamente a menos que disponga de un tiempo libre y en soledad, porque en su opinión solo es así que se debe ayunar. Uno dice, no, con los pibes es imposible. Algún día cuando esté libre, y vos decís, ¿cuándo va a estar libre de los pibes? Si están todo el tiempo como mosca. Entonces, no sé, si pensás eso no lo vas a hacer nunca. Bueno, no necesariamente esto tiene que ser así. Si notamos en la enseñanza de Jesús, Él hablaba sobre actuar discretamente cuando se ayuna para que otros no lo noten. Por lo que asumimos, de acuerdo a eso, que habría ocasiones donde el ayuno se hacía en medio de actividades cotidianas, en los cuales los creyentes justamente se relacionaban con otros y donde esos otros no iban a notar que estábamos ayunando. Así que no está mal si alguien quiere ayunar en un día común, si lo desea. Por otra parte, puede ser que al menos al comienzo lo sabio pase por hacerlo de manera breve y luego ir de a poco tal vez aumentando la frecuencia. Porque si el cuerpo no está acostumbrado, probablemente lleve un tiempo moldar un hábito en esta área. Pero sobre todo no te sientas decepcionado si entrar al ayunar lo haces de manera acotada. Creo que el punto es que usemos para bien este recurso, para que entonces el propósito particular que busques sea alcanzado y para que el hacerlo bien, como vimos aquí, Dios sea honrado, que es lo que queremos hacer. Creo que como todos los recursos buenos que Dios nos provee, el ayuno correcto puede ser de utilidad para nuestras vidas. No es que por privarnos de cosas lícitas que nos gusten vamos a estar mejor con Dios, sino que al enfocarnos en Dios, el ayuno nos lleva a disfrutar de Él porque lo valoramos por sobre aquello que Él mismo nos da. Esta semana leía acerca de un escritor, que me hizo reflexionar y que espero que te ayude a vos también. Me gustó reflexionar en lo que él dice. Escuche, dice él, ayunamos en esta vida porque creemos en la vida venidera. No tenemos que recibirlo todo aquí y ahora, porque tenemos una promesa de que tendremos todo en la vida venidera. Ayunamos de lo que vemos y probamos, porque hemos probado y visto la bondad del Dios invisible y estamos desesperadamente hambrientos por más de Él. Interesante. Finalmente me gustaría hacerle una advertencia a aquellos que están sin Cristo. Recién hablaba yo de aquellos que confían en su religiosidad. Bueno, déjame decirte que confiar en tu religiosidad como un medio de salvación es el peor error que podés cometer. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús creían que por cumplir con ciertos actos piadosos era suficiente para estar a cuentas con Dios. Pero eso es no entender el carácter de Dios. Él es justo,
Él es santo. Él no tolera el pecado. Por ende, nuestras buenas obras no sirven para entrar al cielo. No nos alcanza para estar en paz con Él, como nos dijo Emma hoy. No somos gente buena que a veces hacemos cosas malas. Somos gente mala que alguna que otra vez hacemos cosas buenas. Necesitamos claramente una justicia mayor, una que sea perfecta, así como Dios es perfecto. Y déjame decirte que a causa de nuestros pecados, ninguno de nosotros posee una justicia de esa índole. Por eso necesitamos un Salvador personal, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Él vino al mundo para salvarnos. Es su justicia perfecta la única que puede librarnos de la ira venidera. Es por su muerte y resurrección que podemos ser salvos. Pero querido oyente, para que puedas recibirla tenés que arrepentirte de tus pecados, darle la espalda y venir a Cristo por medio de la fe, reconociendo que su obra expiatoria alcanza, basta y sobra para pagar toda tu deuda. Solo Jesús puede salvarnos. Por eso te animo que hoy rindas tu vida a Él, que lo reconozcas como Señor sobre tu vida. La vida es corta, querido oyente. Pronto te irá de este mundo y lo que necesitas es el perdón de tus pecados. Y ese perdón solo se encuentra en Cristo. Deja de dar vueltas y humillate delante de Él. No lo pospongas más, por favor. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por tu palabra que habla de manera preciosa nuestra vida. Incluso de estos temas que son importantes para nuestra vida, para aprender todo el consejo de Dios. Ayudarnos a meditar en esto y andar de una manera que te honre. Bendecí este tiempo final de alabanzas, que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, que vos puedas ser alabado y exaltado y que podamos rendirte a oración de labios, pero principalmente también de corazón. Pido todo esto en el nombre de Jesús.